Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase. Hoy tenemos una clase curiosa, particular. ¿Por qué? Porque vamos a saber cómo se cuenta una buena historia y cómo las historias nos ayudan a persuadir, vender, lograr objetivos y cómo le llegamos más fácil a las personas a través de una historia. ¿Y esto qué es? Esto es el storytelling. Es una herramienta súper poderosa que nos ayuda a través de las historias que las personas, ese mensaje que les vamos a dar, sea memorable, lo tengan en su memoria, lo recuerden. Es más fácil una historia recordarla que datos, que números. Si tú se lo cuentas a través de una historia, la persona lo va a recordar más. Empecemos con la clase y el storytelling, el poder de contar historias. Sí, hoy vamos a tratar esto, cómo contar historias poderosas. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la historia que más recuerdas y por qué? ¿Una historia insólita o que te dio miedo o que te dio mucha alegría o que no te la puedes creer por más que te la cuenten? ¿Cuál es esta historia? Piensen. Bien. Ajá, ya la tienes. Ahora, ¿qué hizo que esa historia que recordaste permaneciera en tu memoria? O sea, ¿por qué la tienes ahí? ¿Qué hizo? ¿Fue el personaje? ¿Fue la emoción? ¿Fue el conflicto? ¿Fue el final? ¿Qué hizo que esa historia estuviera ahí en esa parte de tu memoria y dijeras, nada, esto jamás se me va a olvidar? Una historia que te contaron, ¿ok? Ahora, otra pregunta. Si tu vida fuera una película, sí, ahorita, actual, tú eres el super protagonista de esa película. ¿Qué título tendría el capítulo que estás viviendo hoy, en este momento? Póngale un capítulo. ¿Qué título tendría ese capítulo? A ver, yo, lo máximo, yo tratando de lograr un objetivo. Bien, ahora, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta ese protagonista de la historia? O sea, ustedes. ¿Qué es lo que consideran ustedes que va a ser el mayor o es el mayor desafío? Están pensando, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué estamos pensando esto? Ahora, ¿cómo estuvo tu día? Y díganmelo en 5 segundos y dímelo en 30 segundos. Voy a ayudarlos. Mi día hoy en 5 segundos. Estuve atareada todo el día y en la universidad cerré con broche de oro. Bien, 5 segundos. Ahora en 30 segundos. Estuve muy atareada en la mañana, luego salí a la universidad, escuché a unos 20 y pico de alumnos con un discurso bastante bueno y coroné con ese discurso que estuvo productivo y además fui muy feliz de escucharlos. Bien, 30 segundos. Ahora, estamos. ¿Por qué les hago vamos para atrás, ¿por qué les hago todas estas preguntas? Todo tiene un porqué. Una película es una historia. Porque hoy vamos a tratar de por qué las historias nos atrapan. Porque las historias las tenemos siempre en nuestra memoria. Y les leo aquí, las historias atrapan porque nuestro cerebro está diseñado para comprender el mundo a través de relatos, que es lo primero que nosotros cuando estamos pequeños escuchamos. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos a través de relatos.
Desde la infancia aprendemos con cuentos, con experiencias, con ejemplos, y por eso las historias resultan mucho más fáciles de entender, de recordar, de compartir que probablemente una lista de datos o conceptos. Uno cuando está pequeño, cuéntame algo, cuéntame una historia. Bien, ahora. ¿Por qué nos atrapan entonces? Primero porque nos despiertan la curiosidad y todos somos curiosos. Empezamos por ¿qué va a pasar? Y se nos hacemos esta pregunta. ¿Logrará el protagonista su objetivo? Y por eso nos quedamos ahí pegados, ¿no? ¿Logra el protagonista el objetivo? Y también nos quedamos en la historia porque nos preguntamos, ¿cómo va a terminar esta situación? Entonces, pues empecemos por ahí, nos despiertan bastante curiosidad. Otra cosa, nos genera identificación. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, eso también me pasó. Yo me sentiría igual que este personaje. Y o algo un poco mejor, conozco a alguien que le pasó algo parecido. Entonces, que generan identidad, identificación. Esa historia tiene algo con lo que te identificas. Porque las historias nos atrapan, porque nos activan emociones. Las historias nos hacen sentir alegres, con miedo, con sorpresa, esperanza, orgullo, todas las emociones. Y las emociones aumentan la atención y facilitan el recuerdo. Cuando tú estás escuchando algo emocionado, por supuesto, facilita ese recuerdo para que luego esa historia la tengas en tu memoria. ¿Por qué las historias nos atrapan? Porque crean imágenes mentales. Cuando escuchamos una historia, nuestra mente imagina escenarios, imagina personas, situaciones y todo. Ustedes van contando y uno se va imaginando la persona, tiene el cabello así, está sentado de tal manera, está en una silla, te imaginas el ambiente. ¿Bien? Ajá, cuando que las historias nos atrapan también. ¿Por qué? Porque además no solo escuchamos las palabras, también vemos la historia en nuestra cabeza. Además, las historias mantienen tensión. Toda historia interesante presenta un conflicto, un desafío. Este conflicto genera incertidumbre, mantiene el interés, eso mantiene la atención. Y por último, las historias son muy fácil de recordar. Es algo que por qué nos atrapan también. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro organiza mejor la información cuando está conectada mediante una secuencia lógica. Y aquí vamos con una de las claves del éxito o de sí, de las claves del éxito. Tienes que tener el inicio, problema, acción y el resultado. Por eso no podemos olvidar o dar datos aislados. Siempre tenemos que tener esta fórmula secreta, inicio, problema, acción y resultado, para contar una buena historia. Ahora, sabiendo por qué las historias nos atrapan, sabiendo, los puse a recordar de primera instancia qué es una historia o por qué la recuerdas. Ahora les voy a decir qué es el storytelling. Esto es una técnica que además se está usando muchísimo desde hace un tiempo y sirve para comunicar un mensaje a través de una historia. Y más que transmitir datos, información, esto lo que quiere es generar una conexión emocional con la audiencia para captar la atención, para facilitar la comprensión del mensaje y además que este mensaje sea recordado. Las historias han acompañado a la humanidad desde tiempos ancestrales y por eso les digo, lo primero que uno hace es contar historias. Desde tiempos ancestrales, las etnias, todas las culturas traspasan la información a través de relatos. Hoy el storytelling es una herramienta súper poderosa en ámbitos de educación, de negocios, liderazgo, política, publicidad, marcas personales, porque transforma un mensaje en una experiencia que permite
a la audiencia identificarse. Mientras tú te identifiques con esa historia y ese personaje, vas a lograr el objetivo. Ahora, vamos a darles las características del storytelling. Primero tiene que tener un propósito claro y toda historia debe comunicar un mensaje, una enseñanza específica, algo que ustedes quieran decir. Tienen que decir, ok, yo voy a hablar para esto. Generar emociones porque ayudan a que las personas se involucren. Recuerden, tiene que ser auténtico, una historia real, creíble, que tenga confianza, una conexión. Tiene que tener una estructura. Y ya esto se los he repetido millones de veces, un inicio, un desarrollo, un fin o un desenlace. Tiene que conectar con la audiencia, bien, y esta audiencia debe sentirse identificada con el personaje del problema o de la acción que está sucediendo, de la situación. Y tiene que ser memorable, que las historias permanezcan en nuestra mente. Ese día, cuando usted tenga la oportunidad de contar esa historia en la noche, esa persona ponga la cabeza en la cama y diga, oh, la cabeza en la almohada, diga, wow, esto sí es interesante, y lo pongas a recordar lo que le contaste. Bien. ¿Para qué nos sirve el storytelling? Primero, para presentar proyectos mediante historias. Esto es en el trabajo. Bien. Uno de los errores más frecuentes en el mundo laboral es presentar proyectos solo con cifras, solo con cronogramas, con aspecto técnico. Y aunque estos elementos son importantes, las personas suelen conectar mejor cuando comprenden el problema y lo quieren resolver, y todo mediante una historia. Aquí les doy unos ejemplos. En lugar de decir, proponemos implementar un nuevo sistema de atención al cliente, ¿qué podemos decir? Y es mucho mejor. Contemos una historia. Durante los últimos meses hemos recibido comentarios de clientes que debían esperar varios días para obtener respuesta. Bien, esta es la situación. Uno de ellos incluso decidió cambiar de proveedor debido a la demora. Problema. Bien, para evitar estas situaciones que se repitan, proponemos implementar un sistema de atención que reducirá los tiempos de respuesta, solución, y el beneficio mejorará la experiencia del usuario. ¿Qué sirve? ¿Para qué nos sirve esto? Primero, porque nos facilita la comprensión. Hace que la propuesta sea más persuasiva. La gente escucha algo que sucedió y algo que va a funcionar. Ayuda a la audiencia a que recuerde la información y además conecta con datos y situaciones reales. ¿Ok? Ahora, relatar casos de éxito, que es más o menos lo que acabamos de hacer, y aquí está la fórmula del éxito. Los casos de éxito son historias que muestran cómo una persona, un equipo, una empresa, una institución logra alcanzar un objetivo determinado. Y la función principal que es demostrar que una estrategia o producto o servicio funciona. Veamos este ejemplo y se los pongo aquí con colores. Hace un año nuestras ventas disminuyeron significativamente. Eso es la situación en el inicial. El equipo identificó que muchos clientes no conocían nuestros nuevos servicios. Problema o desafío. Diseñamos una campaña digital y fortalecimos nuestra presencia en redes sociales. Ok. Eso es las acciones que realizaron. 3 meses después, las ventas aumentaron un 25%. Muy bien, es el resultado que se obtuvo. Y esta experiencia nos enseñó la importancia de mantener una comunicación constante con nuestros clientes. El aprendizaje. Esta es, junto con la que situación, problema, solución y beneficio, la estructura recomendada. Bien. Ahora, ¿cómo podemos utilizar nuestras experiencias reales para persuadir? Y es importante. Las experiencias, lo que nos sucede el día a día, son herramientas súper poderosas porque con ellos podemos dar ambiente
iniciar una conversación, iniciar un proyecto, y las personas además suelen confiar muchísimo más en historias que son auténticas, que pasaron. ¿Y por qué funcionan? Porque son creíbles, porque son cercanas, porque evidencian algo práctico, identifican a la persona. Ajá. Y vamos a otro ejemplo. Si un líder quiere promover el trabajo en equipo, ¿qué puede decir tranquilamente? El trabajo en equipo es importante. Y va. Pero tendrá muchísimo más impacto si cuenta. En un proyecto reciente enfrentamos una situación crítica cuando uno de los integrantes se enfermó. El resto del equipo reorganizó sus tareas para cumplir con la fecha de entrega. Gracias a ese esfuerzo colectivo logramos alcanzar el objetivo. Lo mismo que tenemos aquí arriba, el trabajo en equipo, pero utilizamos un cuento y es mucho mejor. Ajá. Entonces, si utilizas historias breves y reales, van a ser y verificables, es una recomendación, va a ser mucho mejor. Tienen que ser breves y directos, relacionar la experiencia con el objetivo del mensaje y además finalizar con una enseñanza. Siempre es importante esto. El storytelling además en la vida cotidiana. Ajá. Ok, ya vi que puede persuadir, ya vi que lo puedo usar en el trabajo y en mi vida cotidiana. Y aquí vamos y ustedes van a decir, esta es la gente que nunca va al grano. Esto en la vida cotidiana no es solamente para marketing o para también lo utilizamos para contar historias y explicar situaciones, ¿ok? Entonces podríamos narrar las experiencias de una forma mucho más entretenida y narrar experiencias, cosas que nos pasaron. También debería tener un orden para no perdernos y aburrir a los demás, para que sean un relato interesante. ¿Qué suele incluir estos relatos? Cualquier cosa que nos suceda en la calle, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Una narración entretenida suele incluir el contexto y usted dice dónde están parados, qué es lo que está sucediendo, personajes, quiénes son los que van a vivir este relato, un acontecimiento inesperado, emociones y un desenlace. Y aquí veamos un ejemplo bastante exagerado, diría yo, pero bien. Perdí mi teléfono, pero también podemos contar la historia. Pasé toda la tarde buscando mi teléfono por la casa. Revisé habitaciones, bolsos y hasta el refrigerador porque ya estaba desesperado. Después de una hora de búsqueda, escuché sonar una alarma que había programado y descubrí que el teléfono estaba dentro del bolsillo de la chaqueta que llevaba puesta. Ese es el mismo cuento de solo perdí mi teléfono. Storytelling versus información tradicional. Y aquí vamos a verla con más detalle. El storytelling presenta experiencias, presenta emociones. La información tradicional presenta datos, presenta hechos. El storytelling busca generar conexión, que lo recuerde. La información tradicional busca transmitir un conocimiento. En el storytelling se combina la razón y la emoción. En la tradicional es más racional, suele permanecer en la memoria, resulta poco memorable en la información tradicional, explica qué ocurrió el storytelling, mientras que la información tradicional solo explica qué ocurrió. Bien, ahora esto que los debe tener como locos a todos y es la actividad final. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un video de 2 minutos máximo y utilizar una estructura clara de storytelling, que ya lo vimos. Primero elaboro un video individual en el que se utilicen las habilidades desarrolladas durante todo el curso de oratoria para presentar, promover y generar interés por tu profesión, área de estudio, emprendimiento o una pasión personal. Esta presentación que debe construirse utilizando técnica de storytelling, es decir, contar una historia que permita a la audiencia comprender quién eres, qué haces, qué te apasiona, qué te gusta, qué te vuelve loco y por qué esa actividad tiene valor.
Los requisitos. ¿Cómo tiene que ser este video? La duración máxima es de 2 minutos. Utilizar una estructura clara de storytelling, que ya la vimos, cómo contar historias. Aplicar técnicas de expresión oral vistas en clase. Grabar el video en formato vertical con buena iluminación y audio comprensible. ¿Qué vamos a hacer con este video? En la clase 8, que es nuestra última clase, se proyectan los videos y al finalizar se realizará un espacio de retroalimentación donde tanto la docente, que soy yo, como sus compañeros podrán compartir, comentar sobre aspectos destacados en la presentación. Ups. Ajá. Ahora, quiero que tengan claro, no se trata que ustedes describan una profesión o una afición. Se trata de contar una historia que para que la audiencia comprenda su valor y además quiera conocer más de eso. ¿Bien? Ok, les agradezco por estar aquí y les voy a colocar unos videos referenciales para que vean más o menos cómo es un storytelling. Primero les colocaré un video que lo hice bastante rápido, que lo hice de mí, más o menos así es lo que tienen que hacer ustedes. Y luego otros que para el que se darán cuenta. Uno es de Valentina Quintero, una reina en el storytelling. Ella cuenta una historia para llegar a un fin determinado. Y también vamos a ver el de el creador de contenido, Isaías Landaeta, que también empieza contando una historia y también con un fin determinado. ¿Qué tiene que ver un balón de fútbol, una camiseta y ser orgullosamente profesora? Mi nombre es Daniel Parodi, soy comunicadora social de la Universidad Católica Andrés Bello y también doy clase en esta casa de estudio. Soy hija de Andrés Parodi, el profe Parodi, quien llegó de Chile a entrenar a la Vinotinto cuando todavía no era Vinotinto. Era el profesor encargado de que esta selección tuviera frutos. Y este tema no es solamente el fútbol, sino ser profesor. Ser profesor es una carrera hermosa que da muchísimas satisfacciones. Y las satisfacciones son las personas a las que uno aconseja dentro y fuera de las aulas. El profe Parodi se fue a la cancha celestial y alrededor de él estuvieron sus alumnos despidiéndolo. Y no sé qué es mejor, si ser comunicadora o ser profesora. Lo que sí sé es que probablemente hay una herencia o hay algo en la sangre que me hace ser profundamente feliz con esta nueva profesión que me dio la vida. Por ahí debe estar mi papá diciéndome, te lo dije. Y bien, que los invito a creer en ustedes, los invito a estudiar, los invito a tener en cuenta a ese profesor que les dio alguna vez un consejito, una palmada, un aliento, y recordarlo siempre. Mi relación con los bombones es con el corte de pelo. Porque cada vez que mi papá se cortaba el pelo, le tenía que llevar una caja de bombones a mi mamá, porque a mi mamá le chocaba como se veía con el pelo acabado de cortar, porque decía que se le veían las orejas muy grandes. Entonces yo hoy me corté el pelo, que me encanta, porque me lo cortó mi doctora Rizos y me deja los rizos perfectos. Andaba como una loca, como que no conseguía acomodo. Pero me acordé de eso y decidí regalarme yo misma bombones. Y son los bombones de cacao, de la gente de cacao, porque me fascinan. Y lo que más me gusta es que no tienen letreros. O sea que tú sacas tus bombones, que ya me comí la mitad, y no sabes de qué son. Y a mí me parece que así debe ser, que te sorprenda, que tú lo muerdas y tú digas, ¿qué es esto? Este de parchita. Pero te lo cuento porque lo que nunca me podía esperar es el sabor
que me encontré en Cacao de Río. Esta criatura inventó un bombón de maíz crujiente. Vamos a ver. Mira. Qué cosa tan loca. ¿Te imaginas? Una cotufa. Es una cotufa. Comenzamos Una maravilla. Es que mírenlo. Y que lo tiene. La cotufa. No me gustan las tajadas. Sí, ya va, respira. Un venezolano diciendo eso. Yo sé, es raro. Igual de raro que no me guste el café. No sé qué pasó conmigo, pero aquí estoy. Hijo de un país platanero sin que me guste la tajada. Y aquí viene lo curioso. La única forma en la que siempre me ha gustado el plátano es en Natuchips. En una bolsita increíble que pega con todo y que me acompaña en 1000 planes. Por eso estoy aquí, en este viaje al Vigía, para hablarte del plátano desde otro ángulo. Su historia, su identidad y por qué este fruto es casi un personaje de la cultura venezolana. Aunque lo vemos como algo súper nuestro, el plátano no nació aquí. Se cree que viene del sudeste asiático y que navegó medio mundo hace miles de años en canoas y barcos hasta África. De allí saltó a América con los primeros viajes europeos, un inmigrante ancestral que terminó echando raíces en nuestra tierra. Dicen que su nombre viene del griego plátanos, que significa ancho, por sus hojas enormes. Y cuando llegas a la siembra entiendes por qué. Estas matas son gigantes, salvo el artón enano, que es el más bajito del combo. A ese se le pone una manga en el fruto para ayudarlo a crecer mejor, porque el artón normal se va para las nubes. Estas tierras entre el Vigía y Santa Bárbara del Zulia, al sur del lago de Maracaibo, son famosas por su siembra. Hay familias con generaciones enteras dedicadas al plátano. Y mientras me ves caminando entre estos sembradíos, imagínate este dato. El plátano es uno de los ingredientes más versátiles de Venezuela. Se come frito, sancochado, asado, patacones, tostones, bollitos, tortas, puré, natuchips y claro, la eterna protagonista de peleas familiares, la tajada. Y sí, ya lo sé, que no me guste sigue sin tener sentido. Pero tampoco tiene sentido que un ingrediente tan nuestro llegue natural a una bolsita que conserva su frescura y que se hace con tanta calidad. En este viaje conocí otra cara del sur del lago, el lugar donde todos los días crece el plátano más bonito que he cosechado. Bien, ¿qué tal la clase? Hay que practicar, hay que saber contar historias. Ustedes tienen la fórmula, ahí la tienen, la fórmula para tener unas buenas historias. Y siempre recuerden, si empezamos la exposición de un proyecto, si empezamos una simple conversación con un amigo, con una buena historia, ténganlo por seguro que van a atrapar la atención de esa persona. Bueno, bien, nos vemos en la próxima clase.